Encuentro sobre Antonio de Nebrija. Tenemos la suerte de contar hoy entre nosotros a un especialista que tiene un papel prácticamente único en este extraño territorio del siglo XV, siglo XVI. José Chavas, de formación físico, ha trabajado en historia de la ciencia y concretamente en historia de la astronomía de los siglos XV y XVI, que es una materia sobre la que ha publicado pues, abundantemente en castellano, en inglés, en El Consejo y en otras editoriales. Una de las cosas que sorprendió, digamos, a un lego como yo, que se asoma desde la filología al caso de Nebrija, era descubrir de golpe, como hemos visto en lo que nos ha enseñado Pedro Martín Baños, en su cuaderno de apuntes, pues unas tablas de longitudes de una serie de ciudades, y uno se pregunta qué demonios pinta estos saberes, digamos, cosmográficos en un contexto de estudios de bachiller en artes de la época. Bueno, pues esta es una de las cosas a las que va a dar respuesta José Chavas, cuando quieras, y muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, José Antonio, por invitarme, y gracias a la Residencia de Estudiantes y a la Institución Libre por montar estas charlas y darme a mí la oportunidad de explicar algo sobre lo que me gusta, y es un poco la situación en Salamanca en la segunda mitad del siglo XV, que desde mi punto de vista tiene dos ejes fundamentales. Uno es la universidad, otro es la persona, el científico más eminente de Hispania, de la península ibérica en la época, Abraham Zacut. Entonces, centrándonos en la universidad, allí se establece en 1460 la primera cátedra de astronomía, astrología, términos bastante intercambiables en la época, y seguramente la primera cátedra de astronomía en toda la península. El primer ocupante de esta cátedra es un tal Nicolás Polonio, alguien del que no teníamos prácticamente noticia hasta hace 2 años, hasta que un estudioso polaco ha puesto de relieve que este Nicolás Polonio, que vino a hacer de catedrático, el primer catedrático de astronomía aquí en Salamanca, era de un lugar próximo a Cracovia, que había estudiado en la Universidad de París y que, es el responsable de la recuperación de las tablas alfonsíes o de la astronomía alfonsí en la península ibérica. Como todos ustedes saben, en el siglo XIII, en Toledo, al amparo del rey sabio Afonso X, se fabrican las tablas alfonsíes y estas llegan a Europa, y en concreto a París, se difunden por toda Europa y en concreto llegan a Europa Central y a Polonia, y allí adquieren una forma un poco definitiva. Pues bien, este Nicolás Polonio, que había estudiado en París, pero era originario de Tuchów en Polonia, viene a Salamanca con un ejemplar de las tablas alfonsíes, por cierto, fabricadas en Toledo, y llega a Salamanca. Entonces, en el año 64, Nicolás Polonio deja de estar en la cátedra, y los libros de los claustros nos hablan de que hay la vacante, desde hace tiempo está vacante la cátedra esta, ¿no? Y entonces, quien es elegido para ocupar la cátedra y enseñar astronomía es Juan de Salaya. Juan de Salaya era el cuñado de Nebrija, justamente. Y
estuvo esos años, 5 años, impartiendo clases de astronomía, pero luego pasó a la cátedra de lógica, entre otras cosas porque pagaban más en la cátedra de lógica. Luego, en el 69, cuando Juan de Salaya, del que volveremos a hablar, lo deja, entonces hay otros personajes que ocupan de forma interina la cátedra, pero el siguiente en ocuparla de verdad es Diego Ortiz, de Calzadilla, que tuvo la mala suerte de ser partidario de la Beltraneja y no de Isabel, y entonces pues se tuvo que exiliar a Portugal, porque allí los portugueses amparaban a Juana la Loca, digamos, y allí Diego Ortiz hizo una carrera eclesiástica importante, y lo cito porque veremos que Zacut también tuvo que ver con este Diego Ortiz de Calzadilla. Entonces, entro a hablar de Zacut, que nace en Salamanca. Abraham Zacut es judío por todos los lados, ¿no? Abraham, Bar, Samuel, Bar, Abraham, Zacut, en fin, todo un linaje judío, y por tanto, al margen de la universidad. Y es autor, eso es, no, es autor de una obra importante, el Ajibur Agadol, que quiere decir la gran composición. Ahí hay reminiscencias del título de una obra de Ptolomeo, la obra de Ptolomeo importante, el Almagesto, que es la gran sintaxis. Pues aquí es la gran composición que compone en hebreo para una audiencia en hebreo en 1478. Entonces, esta es una obra importante que tuvo gran trascendencia, que está compuesta de tablas astronómicas, es decir, un conjunto de listados de números que sirven para resolver problemas que los astrónomos tenían que abordar, como por ejemplo, pues yo qué sé, cuándo sale el Sol, cuánto dura el día, por dónde veremos Júpiter, cuándo Júpiter y Saturno estarán en conjunción, cuándo se va a producir un eclipse, este tipo de cosas que se planteaban los astrónomos con las finalidades que fueran, astrológicas, médicas, lo que fuera. Entonces es un conjunto de tablas que están compiladas, están calculadas para las coordenadas de Salamanca. Y la mayor parte de ellas, aquellas que dependen del tiempo, están calculadas para enero del 73, para principios de enero del 73. De todas maneras, fijémonos que esto está escrito en el 78, pero para finalidades, por ejemplo, yo qué sé, de tipo astrológico, conviene saber también dónde estaban los astros años antes de la fecha actual y tal, ¿no? O sea que eso tiene todo el sentido. Esto se llama técnicamente la época, y a esa época se asocian lo que se llaman raíces, que son las posiciones en ese instante de los astros. Hay también un texto, está escrito en hebreo, y justamente también hay una versión en castellano de este texto que tradujo Juan de Salaya con Abraham Zacut al lado. Es decir, una traducción de esta a 4 manos, digamos a 2 manos, pero con un autor, el autor al lado, enfocando el asunto, ¿no? Ahora lo veremos. Entonces, lo que sí es importante destacar de este Ajibur es que ahí confluyen dos tradiciones astronómicas presentes, bueno, una muy importante en la península, que es la tradición judía de los astrónomos judíos, que en fin fueron múltiples y muy interesantes, y luego la tradición alfonsí, que
había sido recibida en Salamanca justamente a través de Nicolás Polonio, que viene de Cracovia. Entonces aquí hay un primer elemento que yo ya quiero destacar, porque aquí estamos bajo el paraguas de la palabra circulación. Y aquí hay la circulación de conocimientos, un conocimiento que se produce en la península, en Toledo, que viaja a París, que se difunde por toda Europa, que, en fin, alguien en Cracovia, en fin, recoge, compila y que, después de haber estudiado en París, vuelve a la península, a Salamanca, tal, para luego irse a la Universidad de Lyon también a seguir enseñando y tal. Y aquí ya tenemos un primer ejemplo de circulación del conocimiento, una de las rutas del conocimiento en la que, de la que es ejemplo Polonio, ¿no? Entonces aquí hay preparada una diapositiva para que se vea lo bonito que son las tablas. En fin, mucha gente ve una cosa así con números y números y números y pasapáginas, pasapáginas, pasapáginas. Es como aquello que decía, no me sabe mal citar a Ronald Reagan, me sabe mal, pero decía, bueno, a la que has visto una cosa y ya las has visto todas, ¿no? Ya no es necesario profundizar más. Pero aquí veis, tenemos en la versión latina, en un manuscrito, no todas las páginas tienen esta horra, esta es la página, el folio 1R, ahí hay una tabla para saber las posiciones diarias del Sol a mediodía en Salamanca. Entonces, bueno, nada, muy rápidamente para que uno no se asuste ante una tabla, ¿no? Pero allí ve el número 1, por cierto, aquí hay un número 5, y aquí hay el número 31, ¿no? Son todos los días de la semana del mes de enero. Entonces aquí te va dando, pues, que está a 20 grados, 54 minutos y 47 segundos, es la posición del Sol en Salamanca a mediodía del 1 de enero de 1473. Y así, calcular cada uno de estos números lleva mucho, mucho tiempo, mucho tiempo. Y hay centenares de tablas como esta que requieren un esfuerzo absolutamente espectacular, ¿no? Bien, esto por la parte de tablas. En cambio, el texto, aquí hay el texto en castellano, porque el hebreo lo dejaremos para la Biblia, pero aquí se ve la primera página también, un manuscrito, aquí está en la Universidad de Salamanca, de la traducción hecha por Juan de Salaya con el concurso de Zacut. Y bueno, pues se puede leer fácilmente. Bueno, justamente ahí está el nombre. Arriba dice Abraham, fijo de Samuel, fijo de Abraham, Zacut, porque tal, ¿no? Pues esta es la versión castellana del Hibur. Ahora, el Hibur en sí tuvo muy poca difusión. Lo que de verdad tuvo mucha difusión es esta otra obra que se llama Almanac Perpetuum, que consiste en un texto y unas tablas también. Ahora lo veremos. Esto tuvo mucha difusión porque es obra impresa. Esto se imprimió en Leiria, en el norte de Portugal, en 1496, en una imprenta de Samuel Dortas, otro judío, cuando, con el nombre de ese que se ve allí, nombre en el que afortunadamente, digamos, y sorprendentemente, sale la palabra Zacut, porque lo normal es que no se pusiera el nombre del autor porque no convenía ponerlo. En el año 1496, los judíos fueron expulsados de Portugal. Y entonces, el que allí ponga Zacut ya es importante. Hay que decir que este libro fue publicado en febrero del 96 y en diciembre
es cuando fueron expulsados los judíos. O sea, justito, pero claro, el tiempo no era el adecuado. Total, que hay un texto y unas tablas. El texto es un texto corto que tiene muy poco que ver con el texto del Jibur, muy poco que ver. De este texto se hace responsable José Visiño, por lo demás desconocido, que se presenta como traductor, pero traductor en sentido muy amplio, porque el texto que fabrica Visiño no tiene gran cosa que ver con el texto original en hebreo y luego traducido al castellano. Y las tablas que contiene el Almanac Perpetuum, sí, principalmente son las tablas ya procedentes del Jibur, ¿no? Aquí hay una cosa que llama la atención. Estamos en 1496 y se producen dos ediciones, una en castellano y otra en latín. Y esto se produce en Portugal, no en portugués, sino la edición es en castellano. Primera cosa que, en fin, ya llama un poco la atención. Segunda cosa que llama la atención es que las dos ediciones son prácticamente iguales. Desde luego, las tablas son las mismas, porque en ambas los encabezamientos de las tablas son en latín, pero, por ejemplo, en la edición en latín hay una dedicatoria al obispo de Salamanca, que ya ha salido en la charla, en la presentación de Pedro Martín, que el obispo de Salamanca era este señor Gonzalo de Vivero. Pero resulta que este señor murió en 1480 y esto se publica en 1496. En inglés dicen cuckoo, esto es muy raro, esto es raro. Es raro que alguien dedique un libro en el 96 a alguien muerto 16 años antes, ¿no? Entonces aquí uno se pregunta, aquí está pasando algo, ¿no? Y lo que pasa es que la dedicatoria esa en la versión en latín, resulta que Samuel Dortas o José Visiño la cogieron de otra obra que había publicado en el año 67 un famoso astrónomo centroeuropeo, regiomontano, y que había dedicado a un obispo de Hungría. Entonces, cogieron el texto dedicado a János Vites, obispo de Esztergom en Hungría, tacharon la palabra Esztergom, pusieron Salamanca y adecuaron lo correspondiente y ¡pum!, lo colocaron ahí. Por esto es importante saber cuándo empezaban las cuestiones estas del copyright y de los derechos de autor y tal, no sé cuántos, porque allí, sin ningún tipo de problema, cogieron algo de otra obra con otros fines y, en fin, escrita muchos años antes, para colocarlo allí en honor del obispo de Vivero muerto 16 años antes, ¿no? Pero bueno, digamos que esto funcionaba así. Pasamos a ver muy rápidamente otras obras de Zacut para mostrar que Abraham Zacut no era solo un astrónomo y de gran importancia, sino que es autor de algún texto sobre lexicografía, sobre historia, y luego este tratado breve en las influencias del cielo que escribió en Gata, en Cáceres, en la corte de Juan de Zúñiga, sí, está escrito, de Juan de Zúñiga, maestre de la Orden de Alcántara, ¿no? Él estuvo allí unos años, coincidió con Nebrija y en 1487, estando allí, escribe este librito sobre las influencias del cielo. Influencias del cielo, esto ya no es astronomía pura y dura, esto ya es interpretativo, es otra historia. Seguramente
porque es lo que en la corte demandaba, la corte de Juan de Zúñiga demandaba. Entonces, anexo a este tratado breve hay una cosita pequeña, un libro pequeño sobre eclipses del Sol y de la Luna, que es muy interesante y sabemos que está fechado en 1486, no lo pone, pero sabemos que está fechado en 1486 porque en él, en esa obra de los eclipses del Sol y la Luna, se habla de un eclipse lunar famosísimo que tuvo lugar en marzo de 1485 y que fue visible, esplendorosamente visible, en Salamanca y en toda la gran parte de la península ibérica, ¿no? Y en ese libro de los eclipses del Sol y la Luna, Zacut se refiere al eclipse del año pasado, ¿eh? Por eso sabemos que es del 86. Entonces, termino con esto, con Zacut, no sin antes decir que Zacut en 1492 es expulsado, su familia no quiere convertirse, es expulsado por los muy católicos reyes de Hispania, y pasa a Portugal. En Portugal es bien acogido en la corte de Juan II y luego de su sucesor Manuel I, y está allí 4 años. Allí juega un papel importante Diego Ortiz de Calzadilla, que había sido catedrático en la Universidad de Salamanca después de Juan de Salaya, cuñado de Nebrija, del que Nebrija era cuñado, y entonces está en Portugal hasta 1496, donde nuevamente son expulsados y Zacut pasa al norte, al Magreb, se instala en Túnez durante un tiempo, tiene ahí algún discípulo y hacia el final de su vida se desplaza hacia Oriente y en particular vive un tiempo en Damasco y en el año 14 o incluso antes, en 1514, fallece en Jerusalén, que es donde le tocaba fallecer, ¿no? Y ahí tenemos otro ejemplo, ¿no?, de circulación de conocimientos y tal, porque tanto en Salamanca como en Portugal, como en Túnez, como en El Cairo, donde también pasó un tiempo, como en Damasco, como en Jerusalén, sigue con su trabajo, sobre todo de tablas astronómicas, y desde allí se van difundiendo los conocimientos que él es capaz de aportar, ¿no? Hay una nueva circulación de conocimientos transportada, vehiculada por este hombre, y de hecho las tablas alfonsíes, que son una tradición dentro de la obra de Zacut, son difundidas desde Damasco hacia el próximo Oriente a través de la obra de Zacut, porque él físicamente la lleva hasta allí y es el punto de arranque, de partida, digamos, de la difusión de las tablas alfonsíes en el mundo del Próximo Oriente, del Próximo Oriente. Muy bien, con esto termino con Zacut y vengo a hablar de Nebrija, porque de Nebrija, en fin, los aquí presentes lo saben todo y yo nada, y me he centrado solo en una cosa, en una obra, y es esta tabla de la diversidad de los días y horas y partes de hora de las ciudades, villas y lugares de España y otros de Europa que les corresponden por sus paralelos. Esos 2 puntos después de Europa me duele ponerlos, pero lo pone. También me duele no poner días con acento, pero esa es la cosa, ¿no?, tal como se reproduce. Esto lo publica Brocard, Arnau Guillén de Brocard, posiblemente en Alcalá de Henares y alrededor del año 1516. Hay otras fechas propuestas, pero esta es la obra en la que yo me he fijado. Es una obra de 8 páginas, no más, no más, que contiene una tabla principal, aquí se puede ver,
en la que una tabla principal, bueno, contiene también una tabla de anchura de los lugares y contiene también un pequeño léxico. Vale, pues estos tres elementos contiene. Pero en la tabla principal, todo el mundo ve aquí que es una tabla con columnas, que básicamente hay 10 columnas, desde que están las columnas son para las distintas latitudes geográficas. Aquí se ve 36, 36 es la latitud de Ceuta, digamos, ¿no? 37, 38, 39, 40, 41, hasta 45, que es la latitud, digamos, de Gijón, ¿no? O sea, coge toda la gama de latitudes, pues es en España. Y aquí lo que se ve es los meses, empezando desde el 13 de septiembre, que es cuando empieza el otoño, hasta, bueno, y empieza también el 11 de marzo, que es cuando empieza la primavera, y, bueno, por el otro lado, septiembre, estamos en septiembre, empieza el 13 de septiembre, y aquí estamos el 21 de marzo. Y cada 3 días, el día 17, no, el día 14, el día 17, el día 20, el día 23, te va dando cuánto dura la mitad del día. Y aquí te dicen, pues, en Salamanca, aquí dura 6 horas 0 minutos. Es decir, que el día, el arco diurno es de 12 horas, ¿no? Y la noche, 12 horas. Aquí, en cambio, el arco diurno es de, estamos en diciembre, el 12 de diciembre y 12 de junio, el día, el arco diurno es 7 horas 14 minutos. Es decir, 7 y 7, 14, 14 horas y 28 minutos es el tiempo que dura el sol y el contrario la noche. Es decir, te va dando la duración de la longitud del día a lo largo de todo el año, bueno, cada 3 días, ¿no? Para latitudes comprendidas entre 36, Ceuta, digamos, y 45 grados, Gijón, digamos, ¿no? Por tanto, todo el mundo puede sentirse ahí representado y encontrar, todo el mundo en la península puede encontrarse cuánto dura el día que me interesa, tal. Muy bien, esto es lo que hace a la tabla principal. Creo que se entiende la estructura, ¿no? Muy bien, pues, esto es lo que ya he comentado. Sí, aquí hay que decir que hemos dicho, bueno, pasamos porque esto vamos consumiendo el tiempo. Luego hay aquí una tabla de la anchura de los lugares, en las que ya hemos visto tablas de estas en las presentaciones de Pedro y de José Antonio, que es una lista de unas 150 ciudades comprendidas entre 36 y 45 grados de latitud, es decir, 48 no interesa, París no interesa, todo, o 30 y pocos no interesan, ¿no? Donde la latitud, y aquí solo se da la latitud en grados, no en minutos, y son básicamente ciudades de España. Si hay 150 ciudades, 120 desde luego son de España o península ibérica. Hay unas cuantas de Italia, Bolonia en particular, Roma y estas importantes, algunas de Francia y algunas poquitas de Portugal porque está cerca, está cerca. Y entonces, claro, cualquiera que viva en una de estas ciudades mira en esta tabla, busca su ciudad, yo qué sé, en fin, Ciudad Real, encuentra la latitud de Ciudad Real,
Dice, bueno, pues Ciudad Real es 40 y 41, muy bien, pues me voy a la otra tabla, busco en la columna de 41, busco el día que me interesa y así puedo saber cuánto dura el arco diurno y el arco nocturno. O sea, todo muy, muy apañadito y conjuntado, muy bien. Y entonces hay un pequeño léxico también, digo, es una declaración de algunos vocablos que usan los astrólogos, ojo, que de esto hablan, ¿no? Y hay pues definiciones, explicaciones, pero es una cosa muy cortita, muy cortita, en la que utiliza la palabra grado para designar lo que llamamos grado, la palabra cerco sin cedilla, en lo que nosotros llamamos círculo, la anchura para lo que nosotros llamamos latitud, longura para lo que es la latitud, equinoccial con una sola C para lo que es el Ecuador, equinoccio con una sola C para lo que es verano y otoño. Bueno, aquí hay que decir que he puesto verano y otoño en cursiva porque eso es lo original, pero el verano original es nuestra primavera. Llamaban verano a lo que nosotros ahora llamamos primavera. Por eso no he puesto verano en letras normales, ¿no? Sino en cursiva. Y otoño lo llama así, y solsticio, pues invierno y estío, tal. No sé si ya me toca acabar o tengo mucho tiempo de sobra. Obtienes algo de eso. Sí, pero quiero acabar con esta otra diapositiva en la que aparece una tabla en la versión latina del Almanac Perpetuum, esta que fue publicada en Leiría en el 96, un incunable que está en Madrid, aquí en Madrid, en la Biblioteca Nacional. Y fijaos en la tabla esta, mirad ahí arriba que las latitudes van de 36, 37 hasta 45, cosa que reconocemos. Bueno, vale, gracias. Cosa que reconocemos de la tabla anterior. Vemos allí en la columna primera que hay los signos de Libra y ahora tal vez sí que necesito el puntero. ¿Es este? No. 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 No, menos. Anda, volvemos a poner, va. Este rojo de aquí. ¿Cuál? Este, vale. Muy bien. Vale, muchas gracias. Sí, porque claro, para la grabación que el conferenciante se vaya a dar vueltas por ahí no es lo más adecuado. Bueno, a mí no me sale, es igual, no te preocupes. Allí todo el mundo ve en la columna más a la izquierda, ve una S tremenda y una G. S de signos y G de grados. Debajo ve el signo de Libra y al lado el signo de Aries, ¿no? Debajo de Aries ve 3, 6, 9, 12 y así sucesivamente, ¿no? Es decir, es la misma columna que antes era para los días de septiembre, Libra, y de marzo, Aries. Antes estaba dado para los días de 3 en 3 días y aquí está dada de 3 en 3 grados de la eclíptica. Pero resulta que en el Sol tolemaico, el Sol de la época, daba vueltas alrededor de la Tierra en 365 días y recorría eso 360 grados. De manera que cada día, más o menos, recorría 1 grado. Entonces, que nos hablen de 3 grados aquí o que nos hablen de 3 días es lo mismo. Digamos, grosso modo, así, en primera aproximación es lo mismo. De forma que esta tabla tiene la misma estructura que la tabla que hemos visto antes. Non solum, sino que tiene los mismos números. Toda esa matriz de números son exactamente los mismos que encontramos en la tabla de la diversidad de los días de Nebrija. Es decir, Nebrija
o su editor, digamos, coge en el año 1515-16, cuando sea, coge esta tabla del Almanac Perpetuum derivado del Jibur de Zacut, publicada unos cuantos años antes, 20 años antes, la transforma en lugar de los signos o los grados del zodíaco, la transforma en días del año y plaf, ahí la colocan, ¿no? Desgraciadamente aquí no se acaba la historia, porque esta tabla que vemos no es original, ni de Zacut, ni del Almanac Perpetuum, sino que ya está tomada de otra obra publicada en 1483, en una obra titulada Calendarium, y hecha por ese astrónomo importante de austríaco, bueno, de Centro Europa, regiomontano, que publicó en 1483. En ese impreso de 1483 se encuentra esta tabla que luego alguien cogió en el 96 en Leiria, Portugal, para tener allí como una obra más del Almanac Perpetuum, y luego Nebrija coge, transformándola, eso sí, la columna de la extrema izquierda, transformándola, adaptándola ligeramente, ¿no? Entonces aquí, pues eso, vemos un nuevo ejemplo de circulación de conocimientos, ¿no? Alguien en regiomontano, alguien en Austria, en la Austria actual, en Viena, regiomontano, fabrica esto, ojo, no hemos mirado si hay antecedentes a esto, porque los puede haber. Alguien en 1483 publica esta tabla, que llega a Leiria, Portugal, y, en fin, la colocan como si fuera propia, y luego, unos años más tarde, en Alcalá de Henares o donde sea, Nebrija, interesado por estos temas y entendiendo estos temas, porque hay toda una explicación donde se explica bien estas tablas que acabo de presentar, pues toma esa tabla y, ayuda a difundirla. En todo caso, la palabra que hay detrás es circulación de conocimientos, que se une a la circulación de personas que hemos visto que se estaba dando, ¿no? Todo esto, como han insistido ellos, es posible gracias a la imprenta, a que esas cosas se publican en números importantes, y estas cosas pues circulan y se difunden y sirven como material a partir del cual producir conocimientos y hacer que la gente se entere. Pues esta es la cosita que yo quería explicar, y así me sirve para presentar a mi amigo Zacut, me sirve para presentar lo que es una tabla, porque, en fin, es eso que decía Reagan, en fin, aquí van pasando, la gente coge un manuscrito y van pasando, o es más, van pasando cuando es un manuscrito de 200 páginas repletas de tablas. Es más, esto, fíjate tú que lo hablábamos ayer, en la digitalización, cuando se trata, por ejemplo, la Vaticana, cuando se trata de digitalizar, claro, escogen lo que quieren digitalizar porque eso vale dinero. Y lo que son misceláneos, volúmenes misceláneos de tablas, eso es lo que no se digitaliza normalmente, ¿no? Y hay muchos manuscritos que se nota que están sucios de pasar el dedo. En los manuscritos de tablas siempre están limpios, sin porquería acumulada a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces a mí me ha permitido enseñar eso, una tabla sencilla y un poco la vida, la evolución que estas tablas astronómicas tienen, porque informan sobre la circulación, la transmisión, la difusión
de los conocimientos astronómicos, porque aquí detrás hay mucha astronomía metida, mucho cálculo metido, muchos modelos ahí sintetizados en una cosa como esta. Aquí acabo, ¿eh? Muchas gracias a todos. De nada, muchas gracias, José Chavas. Vamos, para terminar, a dar un salto de 5 siglos y para ello contamos con Elea Jiménez de Toledo, que aparte de dirigir el Centro de Ciencias Humanas del Consejo, ha sido directora del grupo de investigación sobre el libro académico, que ha hecho un trabajo muy interesante sobre las ediciones digitales o no de la edición académica, y coordina una plataforma temática interdisciplinar para impulsar la calidad, la visibilidad, la descubribilidad de los materiales científicos en español. Cosa que, como vemos, entronca muy bien con algunas de las problemáticas que hemos visto. Pues cuando quieras, Elea. Y tienes aquí tu presentación, sí, ¿no? Creo que está por ahí. ¿Me pasas, por favor, el mando? Muchas gracias. Estáis aquí. Buenos días a todos. Muchas gracias, José Antonio, por la invitación a participar en esta jornada. Gracias también a la Institución Libre de Enseñanza. Y bueno, como decía José Antonio, vamos a dar un pequeño salto en el tiempo para hablar de cómo circula el conocimiento hoy en día, donde el problema ya no es tratar de llegar a los lectores a través de las pocas obras que se podían imprimir a partir del nacimiento de la imprenta, sino un problema bastante distinto, que es cómo afrontar el exceso de información, el exceso de producción científica, de literatura científica que se genera y que está en cualquier lugar de la red, ¿no? Hoy tenemos acceso a muchísima información y el problema es cómo seleccionar o cómo hacerse presente, cómo estar presente para que el usuario, el lector, el interesado en un tema pueda localizar aquello que le es relevante, ¿no? ¿Cuáles serían algunos rasgos de la circulación del conocimiento hoy? Bueno, pues este fenómeno al que me refería, ¿no? La multiplicidad de canales. Antes teníamos el libro como canal fundamental de transmisión de conocimiento. Desde luego toda la industria editorial se ha multiplicado de manera muy destacada, muy intensa. Pensemos que no solamente, y especialmente en esta época, no solamente hay una producción editorial de libros brutal, sino pensamos que en España, por ejemplo, solamente al año se editan 80.000, cerca de 80.000 títulos anuales, sino que además se publican cientos de miles de revistas científicas de todas las disciplinas académicas en todo el mundo, y además se está produciendo literatura científica que ya no se vehicula a través de las revistas científicas, sino que se aloja en repositorios, se aloja en plataformas tecnológicas, se aloja en otro tipo de lugares. Ahora me referiré a ello, ¿no? Entonces, además de esos canales que digamos que tienen una estructura tradicional de transmisión de conocimiento, hay muchísimas herramientas que permiten hacerlos visibles y que permiten hacerlos recuperables. Como un académico hoy recupera información relevante para su disciplina, pues la recupera por alertas que recibe de las propias revistas científicas, la recupera por las alertas de las editoriales, pero recupera mucho por redes sociales, recupera mucho por listas, recupera mucho por redes, y todo esto son herramientas que al final tratan de destilar o de hacernos llegar más directamente la información que nos interesa. En ese proceso de destilado hay algo que ya conecta con la circulación del conocimiento de hace 5 siglos, y es que no todo el conocimiento circula igual. Hay conocimientos de algunos lugares, de algunos académicos, en algunas lenguas, que tienen lugares
prominentes en la red y que saben situarse mejor que otros conocimientos, y eso hace que haya influencias intelectuales, científicas más fuertes o más destacadas en relación a otras que se producen en otras partes del mundo o en otros idiomas, ¿no? Y esto no lo ha solucionado la tecnología, no lo ha solucionado el hecho de que haya más producción editorial y más producción científica, sino que de alguna manera se ha acentuado. Y esa es una percepción que, bueno, una percepción, casi una constatación, ¿no?, basada en los hechos, y ahora me referiré a algún ejemplo, ¿no? Otra característica de la circulación del conocimiento hoy, desde luego, es esa construcción colectiva del conocimiento y descentralizada. Pongo el ejemplo de Wikipedia, que cumple ahora 20 años, Wikipedia en español, porque todos lo tenemos como referente y todos sabemos cómo cualquier entrada de la Wikipedia, a partir de un texto básico, de una definición, una descripción básica de un concepto, de un personaje, de un topónimo, etc., va siendo alimentada, pulida, enriquecida por otros usuarios. Ahí intervenimos todos, y es esa capacidad de crear conocimiento de manera colectiva no era tan posible en otras épocas. Eso sí que lo facilita la tecnología. Y eso hace también que se diluya de alguna manera la noción de autor y la noción de autoría, porque es muy difícil delimitar hoy en día quién aporta qué a la definición de algunos conceptos, al esclarecimiento de algunos hechos, etc. Estamos todos construyendo de manera constante, y aunque evidentemente nos seguimos refiriendo a nuestros predecesores, a nuestros referentes más inmediatos, citamos la literatura científica en la que basamos nuestros conocimientos, etc., pero esa autoría está mucho más diluida, ¿no? A ello se une, o en esa cuestión hay que profundizar más cuando hablamos de este concepto de ciencia abierta. La ciencia abierta, digamos, es una manera nueva de hacer ciencia, una nueva manera de investigar, que implica que se comparte conocimiento, se comparten plataformas tecnológicas, se comparte literatura científica que está en abierto y está en la red. Pensemos que el modelo tradicional de publicación ha sido que la editorial, ya sea de libros, ya sea de revista, era propietaria de un contenido, y para acceder a ese contenido había que comprar el libro, suscribirse a una revista, etc., ¿no? Desde hace ya 2 décadas comenzó el movimiento de acceso abierto, que implica y que reivindica que toda aquella investigación que ha sido financiada con fondos públicos debe hacer disponibles los resultados de investigación también de manera pública y abierta, y todos esos textos en abierto que se generan y que hoy alcanzan un volumen ingente de información científica, pues son materiales disponibles para toda la comunidad científica y para todo lector y usuario que quiere acercarse a ellos, ¿no? Con esos textos, con esas plataformas compartidas, con la tecnología que existe, con los protocolos de intercambio de datos entre las plataformas que alojan todos estos contenidos, se está construyendo, o sobre ellos se basa ese concepto de ciencia abierta. Voy a referirme a este ejemplo porque a lo mejor es una noción, para quien no la conozca, en principio, que puede resultar algo abstracta, pero este ejemplo me permite contar cuáles son las potencialidades de la ciencia abierta, ¿no? Cuando al inicio de la pandemia miles de investigadores de todo el mundo empezaron a generar resultados, a hacer pruebas, a investigar y a generar resultados sobre COVID-19, se activó este proyecto que se llama Cohort 19, que está
auspiciado y avalado por instituciones académicas importantísimas en el ámbito internacional, y entonces en este sitio al que todos podemos acceder se han ido alojando miles, millones de textos y de datos científicos procedentes de todas las investigaciones que se estaban generando en distintas partes del mundo y que estaban siendo volcadas en este repositorio. De hecho, el repositorio o la colección de datos sigue creciendo cada día. No solamente es que se constituya en un depósito impresionante de literatura y datos científicos, es que esos datos están en formatos que son legibles por máquinas y además están en abierto. Quiere decir eso que cualquier investigador de cualquier parte del mundo puede capturar esa información, capturar, por ejemplo, un set de datos y cruzarlo con otro set de datos que tenga él. De tal manera que la investigación está siendo dinámica, está siendo en tiempo real. De hecho, gran parte de las infografías, de los datos, de los indicios, de los análisis primeros que hemos ido conociendo durante toda la pandemia proceden en gran parte de los casos de estudios que se derivan del análisis de toda esta literatura científica, de todos estos datos científicos. Eso es ciencia abierta, es compartir conocimiento para analizarlo conjuntamente con distintas herramientas. Y aquí intervienen mucho, evidentemente, técnicas de inteligencia artificial, técnicas de tecnologías semánticas, etcétera, que permiten un análisis masivo de los datos y permiten generar resultados de investigación de una manera muy rápida y eficiente. Y en este caso, el tiempo es un factor clave, ¿no? Volviendo atrás, me refería a la ciencia abierta, pero he de referirme también a las humanidades digitales, a todos aquellos proyectos que se inscriben en las humanidades, en las ciencias sociales, donde de nuevo se vuelve a hacer uso de la tecnología no solamente para digitalizar materiales. Cuando hablamos de humanidades digitales no solamente estamos hablando de digitalización de materiales que nos permiten la consulta, sino de la interconexión de esos materiales con otros recursos, con otros análisis realizados en otras partes del mundo e incluso con estas acciones de ciencia ciudadana. Hace poco nos contaban en un instituto de Barcelona, en el Milà i Fontanals del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como un gran proyecto de musicología que tienen allí, donde rescatan cancioneros populares, por ejemplo, tienen grabaciones antiguas de cancioneros populares que cuelgan en la red, que transcriben, se puede consultar la letra y están abiertos a la consulta y a la participación de los ciudadanos, que pueden reconocer las canciones que eran típicas de una determinada zona, que las pueden situar en el tiempo gracias precisamente a la participación de la gente, y son proyectos que ya no se quedan solo dentro del laboratorio, solo dentro de la biblioteca, sino que van más allá, van a la sociedad y se construyen con la sociedad, ¿no? Y bueno, decía que una de las características compartidas, digamos, de la circulación del conocimiento de hace 5 siglos con la de ahora se refiere precisamente a la simetría y a las jerarquías que se dan en esa circulación del conocimiento. Se puede ejemplificar de maneras muy distintas esta simetría, ¿no? Tiene que ver, como decía antes, con las lenguas, con la propia naturaleza de las disciplinas. No se difunde igual ni en los mismos ámbitos geográficos investigaciones o resultados sobre física o biotecnología que aquellos que se refieren a historia local o a una filología de una lengua que se habla en un pequeño territorio, por ejemplo. Y también tiene mucho que ver con el grado de digitalización, puesto que nuestro entorno de difusión y circulación del conocimiento ahora está en el entorno digital, en la medida en que un productor de contenidos, sea científico, sea editorial, sea institución académica, no digitalice, se está quedando fuera de esa órbita, de ese circuito
que permite la transmisión de conocimientos científicos en este caso, y por tanto se está quedando en un escalafón inferior. Ahí se produce también una jerarquización del conocimiento, ¿no? Por eso ha surgido, quería mencionarla, me parece que es muy importante, especialmente para todos aquellos que trabajamos en humanidades y en ciencias sociales, la iniciativa Helsinki sobre multilingüismo en la comunicación científica, que es una iniciativa que surgió hace 2 años en el marco de una red europea sobre evaluación de humanidades y ciencias sociales. Y esta iniciativa, que es un manifiesto muy pequeño con 3 principios al que cualquiera de nosotros nos podemos adherir, lo que reivindica es la necesidad de utilizar las distintas lenguas para transmitir los distintos conocimientos científicos que se producen localmente y que luego pueden tener su relevancia internacional, pero es necesario transmitir localmente el conocimiento científico para llegar a las comunidades cercanas con las cuales se trabaja o a las cuales pueden interesar esos resultados de investigación. Y para que esa transmisión se dé, reclama y subraya la importancia de que haya estructuras editoriales adecuadas. Es decir, si no tenemos a nuestras pequeñas y medianas editoriales académicas, que son las que permiten canalizar esos conocimientos científicos, a lo mejor sobre filología catalana que se producen en la Universidad de Barcelona y que tienen su ámbito de interés directo en esa región, aunque luego lo puedan tener internacionalmente, si no hay una editorial que se preocupe de eso, se pierde el conocimiento. Y ese es un riesgo muy grande. Ahí se puede perder pluralidad en la investigación, se puede perder diversidad en la investigación y, por tanto, es importantísimo que se cuiden esas estructuras editoriales. Más aún, teniendo en cuenta que si miramos al escenario internacional, en muchos países iberoamericanos, en muchos países también europeos, se da esta estructura del mercado editorial, es decir, pequeñas y medianas editoriales que publican libros académicos, pero todos sabemos que hay grandes estructuras de la edición, grandes conglomerados de la edición que publican miles, millones de títulos de revistas científicas, de libros al año y que lideran y mueven también el conocimiento en el entorno académico. Son empresas que, si nos referimos, por ejemplo, al informe que cada año se hace, el World Ranking of Publishing, vemos que hay una serie de compañías que ingresan miles y millones de euros, nunca me lo aprendo porque me parecen cifras desorbitadas, y entre esas compañías multinacionales de la edición y de la edición en todos los campos, no solamente de la edición académica, pues hay 10 sellos de la edición académica que son potentísimos y que ocupan las primeras posiciones, que son Elsevier, Springer Nature, Thomson Reuters, Wiley. Todas estas editoriales que están muy presentes en la vida académica, muy presentes en la investigación, a las cuales pagamos mucho dinero a través de nuestras bibliotecas para acceder a los contenidos, a las cuales además estamos pagando por publicar contenidos como investigadores, porque para publicar en abierto debemos pagar ahora por publicar, y a pesar de que ahora se están gestionando estos acuerdos transformativos que tratan de equilibrar un poco estas dinámicas, pero realmente se observa una descompensación tremenda entre la posición en el mercado de esos grandes sellos internacionales y el enorme esfuerzo que están haciendo nuestras pequeñas y medianas editoriales en el ámbito local y que, sin embargo, preservan ese conocimiento que es tan rico y tan necesario para mantener la diversidad, ¿no? Bueno, me voy a referir a cuestiones específicas del libro académico, porque para hablar de circulación en realidad podríamos referirnos a montones de variables, porque el conocimiento circula por muy distintos canales y podríamos atender a muchos aspectos, ¿no? Pero hablando de circulación del libro académico, pues
pienso y debemos pensar en las herramientas que tenemos para la localización de los libros, para identificar obras que son de nuestro interés, pues desde catálogos colectivos tan inmensos y con tantas posibilidades como WorldCat, el catálogo de gran parte de las bibliotecas del mundo, un catálogo colectivo, hasta las plataformas de comercialización de libros que nos dan cuenta de todos aquellos libros que están disponibles en el mercado, o bases de datos de literatura científica tan potentes como Dimensions, por ejemplo, o Web of Science, Scopus, etc., aunque no cubren especialmente la producción de libros, sino que se refieren más bien a revistas, ¿no? Luego hay otra cuestión, es la distribución internacional del libro. Claro, pensamos que hoy la comercialización del libro es fácil, es factible, que igual que Elsevier, por ejemplo, puede hacer llegar sus libros a cualquier parte del mundo, una editorial pequeña española también lo puede hacer, y realmente no es así. Basta con pasearse por las librerías de cualquier país latinoamericano para ver que no hay libros, apenas libros académicos que procedan de España, o basta por pasearse por cualquier librería española para ver que apenas hay libros académicos que proceden de Colombia, de México, de Argentina, siendo todos grandes productores de libros académicos. ¿Por qué? Porque no es tan fácil salvar los obstáculos que hay para comercializar el libro y para llevarlos allí. Hay grandes ventajas ahora, porque ahora ya se está empezando a utilizar la impresión bajo demanda, que permite a las editoriales imprimir libros in situ y, por tanto, salvar todos los obstáculos que hay en la cadena de transmisión del libro, desde que se produce aquí hasta que llega allá, o viceversa, ¿no? Bueno, entonces aquí se da ya esa asimetría. Hay compañías editoriales que por su posición en el mercado pueden llegar a todos los sitios, y hay otro tipo de editoriales que no pueden tener esas facilidades. Vemos también que hay una asimetría, y esto tiene mucho que ver con lo que contaba antes Pedro del no reconocimiento del trabajo de Nebrija por parte de Erasmo. Son las citas a los libros. Si nosotros hacemos un análisis de lo que autores españoles o colombianos o mexicanos estamos citando en nuestra propia producción científica, pues vemos que hay una gran presencia de literatura científica anglosajona, de países centrales, de países de la corriente principal de la ciencia, ¿no? Hace unos días, la semana pasada, presentando en el Instituto Cervantes un libro escrito por Reyes Mate que se llama Pensar en Español, y que él ha coordinado la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, un proyecto editorial, más allá de lo editorial, pero editorial también, que ha durado 20 años, y nos contaba cómo en esa cantidad de textos escritos por pensadores, por filósofos iberoamericanos, hay más presencia de filósofos de otros países y otras regiones que los de la propia región, ¿no? Entonces ahí también se da una jerarquía de conocimientos y un reconocimiento de lo de fuera que muchas veces estará fundado, pero que también implica que no se reconoce justamente lo de dentro, ¿no? Y algo parecido pasa cuando nos vamos a observar el mercado de la venta de derechos, ¿no? Como las editoriales, pensemos editoriales holandesas, venden derechos a las editoriales españolas para publicar sus libros en la versión española, o cómo las editoriales españolas venden sus derechos a las editoriales holandesas para publicar allí. Pues ahí hay una asimetría total y absoluta, ¿no? De hecho, me quería referir a este catálogo, que es un catálogo que elaboraron todas las editoriales universitarias de América Latina, y lo elaboraron por primera vez en ese año, en 2019, y ahí seleccionaron pues las mejores obras, o las obras que los propios editores consideraron como destacadas para ser comercializadas, para ser
presentadas en ferias internacionales del libro. Y bueno, la coordinadora, la editora de la Universidad de Guadalajara, que coordinó y que preside la red de editoriales universitarias, EULAC, de América Latina, nos contaba esa experiencia, cómo habían volcado todos sus esfuerzos en crear este catálogo para ofrecer al mundo las obras producidas, las obras de literatura científica producidas en Latinoamérica, y cómo al llevarlo a una feria internacional como Frankfurt, donde los grandes espacios están ocupados de nuevo por los grandes sellos académicos, pues el catálogo se queda, no es que se quede chico, es que es un buen catálogo, pero no es percibido, ni recibido, ni acogido de la misma manera en que nosotros acogeríamos el catálogo de las editoriales universitarias estadounidenses, por ejemplo, ¿no? Y este es otro ejemplo de asimetría, como decía. El otro gran tema es el de las traducciones. Las traducciones siempre han sido un mecanismo para hacer circular el conocimiento, nos permite transportar el conocimiento en una lengua a otra. Y aquí hay grandes trabajos, me quería referir a ellos. Ahora, perdonad, aquí. Grandes trabajos que han sido liderados pues, por Gustavo Sorá, por Alejandro Duhovne en Argentina, por Gisèle Sapiro, que hablan, por un lado, de la importancia de traducir para conocer lo que se hace en otros lugares del mundo y para tratar de mitigar esas jerarquías que se dan en los conocimientos, ¿no? Pero vemos cómo incluso con la traducción se producen situaciones que son desequilibradas, ¿no? Entonces, decía Alejandro Duhovne en uno de sus trabajos que fundamentalmente se traduce del inglés y fíjense en el porcentaje, en un 55%, y llegaba a mencionar el 60%, de toda la literatura que se traduce procede del inglés. O sea que ya el punto de partida es bastante limitante o digamos que introduce ahí un sesgo. Después le siguen el francés y el alemán, a partir del cual se realizan un 10% de las traducciones, y luego las lenguas semiperiféricas, y ahí está el español, con 580 millones de hablantes en el mundo, y es una lengua semiperiférica, y en ciencia no digamos, porque esto estamos hablando en edición en general, no solamente edición académica. Pues el italiano, el español, el ruso, de esas lenguas se traduce entre un 1 y un 5% de las traducciones de libros, ¿no? Y claro, en la medida en que esos porcentajes se dan así, cuando se trata de aludir a la diversidad de género, es decir, ¿qué se traduce del español? ¿Qué es lo que se está traduciendo a otros idiomas? Pues se traduce fundamentalmente literatura, pero no se traducen otros géneros y no se traduce tanto literatura académica, no se traducen tanto libros académicos. Es un gran éxito que a un investigador español, especialmente de humanidades y ciencias sociales, porque científicos, tecnólogos publican menos libros, le publiquen una obra fuera. Y ya no digamos que tenga reediciones y que sea un éxito editorial, ¿no? Entonces se produce ese desequilibrio también. Y entonces hay una cuestión, y es que hay editoriales de nuestro contexto más cercano, en este caso las españolas, que hacen que, como decía, se inscriben en esa estructura editorial de pequeñas y medianas editoriales, y en muchos casos son empresas familiares y pequeños proyectos editoriales que hacen el esfuerzo de apostar y de pagar por una traducción de una obra que consideran relevante fuera. ¿Por qué? Porque consideran que ese conocimiento que se ha producido en Italia, en Francia, en Polonia o en Bélgica necesita ser traído aquí, tiene interés traerlo aquí y encontrarse con los lectores de aquí. Y por eso cuando una editorial tiene en su catálogo grandes obras de autores extranjeros traducida, pues es una colección o una editorial
que gana prestigio porque está abriendo, está diluyendo las fronteras y está trayendo conocimiento, ¿no? Y cuando observamos cómo son los catálogos, pues vamos a ver ese tipo de apuestas que hacen las editoriales por la traducción y por tanto por importar conocimiento, por traer ideas nuevas, ¿no? Y bueno, efectivamente me refería ahí a las importaciones de conocimiento a través de las traducciones, que van a depender de los países y de los sellos. ¿Por qué de los países? Porque ahí también hay como puntos de partida diferentes. En los estudios que citaba antes de Alejandro Duhovne, de Gustavo Sora, se dice, ellos hicieron un análisis con las traducciones del mercado editorial en Francia y en Argentina, y llegaron a una conclusión que a mí me parece demoledora, que es que por cada traducción de un libro argentino en Francia se publican 70 traducciones de libros franceses en Argentina. Es muy significativo el dato. Ahí se ve una gran asimetría, y por otra parte pensemos en que ellos han elegido ese estudio de caso porque saben que Francia es un referente intelectual, un referente cultural para Argentina. No llegarán obras de Polonia, no llegarán obras de Hungría, no llegarán obras, o sea, siempre va a haber sesgos, y además sesgos que tienen que ver con las políticas culturales del propio país y también de la diplomacia cultural de los otros países. La francofonía para eso ha funcionado muy bien porque ha hecho estrategias de inserción de la lengua y de la cultura, ¿no? Y en el campo editorial se puede ver muy bien. Bueno, y otro ejemplo que quería traer y que para mí es muy significativo tiene que ver precisamente con cómo reconocemos, o sea, siendo una región, y me refiero a Iberoamérica, de hispanohablantes, de lusoparlantes que compartimos idioma, podemos entender los idiomas, cómo somos capaces de reconocer a las editoriales que en los distintos países están produciendo libro académico que puede ser de nuestro interés, no solamente porque esté escrito en nuestro idioma, sino porque muchas veces estamos tratando temas de investigación que son similares o que presentan contextos o coordenadas similares, etc., ¿no? José Antonio se refería antes a los estudios que hemos realizado dentro del grupo de investigación sobre el libro académico, y hace como más de 10 años que empezamos a trabajar en estudio del prestigio de las editoriales en España. Lo hemos hecho en otros países, y bueno, y para construirlos hemos consultado a la comunidad académica, en este caso a humanistas y científicos sociales. Lo hemos hecho en España, en Colombia y en Brasil, y con ello pretendíamos identificar qué editoriales son prestigiosas para la comunidad académica, para hacer ver en los procesos de evaluación que los libros que se publican en el país, a través de las editoriales del país, tienen mucha relevancia por el factor local, por el factor lingüístico, etcétera, tienen mucha relevancia en la academia española y en la academia iberoamericana, ¿no? O sea, abrimos un poco el marco. Bueno, pues aquí, cuando hemos hecho las consultas en España, hemos preguntado a la comunidad académica qué editoriales españolas eran las más prestigiosas y qué editoriales extranjeras eran las más prestigiosas. Lo mismo hemos hecho en Colombia, y es significativo ver estos cruces de datos, ¿no? Y es que si en la parte de la izquierda de la pantalla tenemos las editoriales colombianas que los propios colombianos han identificado como más prestigiosas en sus disciplinas, son análisis hechos por disciplinas, y si nosotros vemos las editoriales que hay ahí, pues está la Nacional de Colombia, está Los Andes, está el Rosario, etc., son editoriales que luego no aparecen entre las editoriales extranjeras más valoradas por nuestra comunidad académica.
De hecho, las primeras posiciones pues, se corresponden con sellos que todos conocemos muy bien: Oxford University Press, Cambridge University Press, Routledge, Springer, etc., ¿no? Tenemos que bajar mucho en la lista hasta encontrar una editorial latinoamericana, que me parece que es la UNAM, la primera que aparece. El Fondo de Cultura Económico. Pues es un cruce que ya nos habla de la falta de reconocimiento dentro de una comunidad en la que tenemos mucho en común, y no solamente el idioma, ¿no? Y pasa lo mismo en este caso. Si nosotros vemos pasa lo mismo, no, perdón, precisamente por eso trae este ejemplo. Si nosotros observamos las editoriales españolas más prestigiosas y luego nos vamos a la lista de las editoriales extranjeras que los colombianos han seleccionado, ahí vemos muchos más sellos españoles que son reconocidos por los colombianos. Es decir, nosotros no estamos reconociendo los sellos colombianos y ellos reconocen más nuestros sellos españoles. En cualquiera de los dos casos estamos mirando al norte, o sea, siempre estamos valorando mejor esas editoriales multinacionales, pero cuando se trata de observar esa relación transoceánica en la región iberoamericana, pues también ahí se da esa asimetría, ¿no? Así que, bueno, esto yo creo que nos tiene que hacer pensar. Desde luego, vuelvo a la idea de que las estructuras editoriales son claves para hacer circular el conocimiento. En ese fortalecimiento de las estructuras editoriales, ahora mismo hay un reto clave, que es la digitalización. En el momento en el que las pequeñas y medianas editoriales puedan participar de esos procesos de digitalización, situar contenidos en la red, hacerlos visibles, competir en posicionamiento con los contenidos que generan las grandes editoriales multinacionales, pues estarán rebajando esas asimetrías, esas jerarquías que hemos venido observando. Pero ahora mismo el reto está ahí, el reto está en trabajar bien el espacio digital. Y digo, está el reto, pero también la dificultad, porque como decía, si tenemos un mercado que está compuesto por pequeñas y medianas editoriales, tenemos que saber que las posibilidades de afrontar esos procesos de transformación digital, incluso procesos de publicación en abierto, que también requieren esquemas de financiación diferentes y requieren que haya políticas nacionales de apoyo a la edición en abierto, pues en la medida en que no se pueda dar ese salto o no se puedan afrontar esos retos, pues se estarán acentuando todavía más esas diferencias que se dan. Y el riesgo aquí, pues la amenaza, digamos, que tenemos es precisamente esa pérdida de pluralidad en la investigación, de pluralidad y diversidad en los temas de investigación. Yo creo que lo dejo aquí por el momento. Sí, muchas gracias, Elea. Bueno, voy a permitirme algunas reflexiones al hilo de la intervención de Elea, sobre todo para ligar con temas que hemos ido viendo antes. Yo me acordaba de algo que no has mencionado, creo, pero que creo que tiene interés, que es, claro, frente a la hegemonía del inglés, está aquí todo el mundo en países latinos y del este de Europa y en todo de África y tal, escribiendo en inglés. Bueno, o en algo que se parece mucho al inglés. Esto me recuerda lo que le pasó a Nebrija cuando va a Italia y se encuentra con que los humanistas se ríen de su pronunciación, quizás muchas veces sin ninguna razón, pero vamos, el caso es que ellos están por encima porque ellos son los dueños del latín. Bueno, pues con el inglés, digamos, y desde el punto de vista científico editorial, o sea, pasa lo mismo. Y estamos todos hartos de ver colegas nuestros que envían, después de haberlo redactado penosamente en inglés, un artículo en una revista y se lo devuelven lleno de observaciones, en muchos casos puramente estilísticas, ¿no? Entonces, claro, ahí también quien tiene la sartén por el mango.
Otra reflexión que me hacía también para ligar con el pasado, claro, aquí hemos estado viendo cómo una letra manuscrita clara humanista es un vehículo para la comprensión, que enlaza con una tipografía también romana que permite que se difunda y tal. Claro, y aquí con el ejemplo que has dado de este repositorio sobre el COVID, ves que hemos pasado a que también sean, digamos, materiales legibles por máquina, ¿no? Es decir, que estas tablas que antes se hacían penosamente manuscritas, luego se imprimen y tal, ahora el equivalente actual, que serán de número de casos de COVID según edad, pues lo que queremos es que llegue una máquina y los pueda absorber para comparar con otras, ¿no? Es decir, en el fondo es una carrera por la legibilidad y por la reutilización en último extremo, en el cual estamos todos metidos, ¿no? Claro, otra cuestión que estaba pensando, lo de los libros latinoamericanos en España, esto es un tema clásico y no resuelto. Cuando Rubén Darío viene, creo que en 1910 así, a España, el primero que hace es ir a una librería, pues ve que no tiene ni un libro editado en Latinoamérica. Y la cosa, hombre, pues ha mejorado a veces no, pero en general en los distintos países iberoamericanos y España es muy difícil encontrar circuitos, eso dentro del mismo espacio, digamos, lingüístico, ¿no? Vale. Y por último, cuestiones como el prestigio ligado a ciertas instituciones y ciertas lenguas. Un ejemplo muy interesante, que además tiene que ver con la casa y tal, es el tema del Nobel. Claro, el Nobel es un galardón estupendo y tal, pero ¿qué es lo que exige? Hay un libro muy bonito, editado por la Residencia, sobre el Nobel a Juan Ramón Jiménez, que fue, claro, en España era un poeta inmensamente conocido, en Francia también un poco y tal, pero lo que tuvieron que hacer la gente que se quería encargar de que recibiera el Nobel era traducir al sueco su obra y empezar a mandarla a una serie de gente. Claro, cuando el bastión del poder está en ciertas personas, en ciertas lenguas, pues hay que disparar contra ellas, ¿no? Es decir, que estos son problemas entre antiquísimos y muy antiguos. Y la digitalización, como he señalado, pues hay veces que puede llegar y veces que no. Pensando en estas transmisiones de edición científica, yo pensaba que una de las cosas que el español y que España ha exportado, digamos, en otras lenguas son estudios locales. O sea, una de las cosas que tiene España es una riquísima historia, y entonces no extraña que una obra como una obra sobre Tartesos de investigadores españoles del Consejo aparezca en Oxford University Press, porque gracias a Dios lo han hecho ellos antes de que lo hiciera, y puede ver la luz en inglés quizá antes que en español, me parece, o algo, o en paralelo como mínimo, ¿no? Claro, depende de los temas y del interés que se tenga fuera, o de las modas también, ¿no? Que hay temas que de repente llaman la atención y entonces son más fácilmente editables en otros países, pero sí. Hay también otra variante, y es publicar en inglés en el Consejo, por ejemplo. Sí, como es tu caso. Sí. Sí, porque luego es verdad que una obra que puede estar magníficamente editada aquí y en español, luego tiene muy difícil cabida en una editorial de fuera. Y claro, esta otra vía, publicar directamente en inglés, pues digamos que ya abre las puertas a otro mercado, ¿no? Aunque los circuitos comerciales también son otros, porque claro, no es el mismo de una editorial española que el de Oxford University Press, de nuevo, ¿no? Exacto. Pues así es. Bueno, si hay alguna intervención en la sala, pues estamos dispuestos a oírla para cualquiera de los ponentes de hoy. Y si no, pues sencillamente agradecer a los participantes su intervención y el ceñirse a nuestros temas que, en fin, podían parecer un poco peregrinos por una parte, pero como estamos viendo, responden a cuestiones que son muy profundas de nuestros circuitos y demás.
Y nada, terminaré pidiendo un aplauso para nuestros tres ponentes que han venido de fuera. Sí.